Bueno, comenzamos con el corte paisane o paisana, como se conozca, y lo vamos a hacer con una zanahoria. Lo partimos a la mitad, y lo volvemos a partir igual y cortamos pequeñas láminas. Y quedan láminas de este tamaño, de este grosor, que son como de 1 por 10 milímetros. Bueno, el siguiente corte es el corte Vichy. Este es exclusivo para verduras alargadas y se corta de esta manera. En este caso, con una zanahoria, cortas unos anillos delgados. Estos por lo general se encuentran en la lata de chiles y son de unos 2 por 15 milímetros. Bueno, el siguiente corte es el Vichy o Vichy Gros. Este es idéntico al anterior, igual para verduras alargadas. Y se corta de esta manera. Es muy parecido, pero estos son anillos gruesos de 2 centímetros. Bueno, el siguiente corte es el corte jardiniere y se hace de esta manera. Primero vamos a tratar de conseguir una forma rectangular de la zanahoria. Es que me sale. Este caso es muy grande, entonces lo vamos a partir. Me queda mucho espacio. Okay. Y de aquí hacer pequeños cubos. Y pues así es como queda el corte jardiniere, que es de unos 5 por 5 milímetros cada uno. Bueno, pues el siguiente corte es el corte julienne. Este corte yo voy a reutilizar partes del corte pasado porque no tengo mucho material y pues hace algo así. Deben quedar finas tiras de unos 4 centímetros de largo. Bueno, el siguiente corte es el corte macedoine o macedonia y se hace de la siguiente manera. Primero buscamos un tipo bastón, le damos forma y estos son cubos que quedan de 1 por 1 centímetros. Bueno, el siguiente corte es el corte Mirepoix. En este caso voy a utilizar una cebolla y se corta así. Tenemos a la mitad. Y cortamos en partes de 2 centímetros. Nos quedan cortes así. Este corte por lo general se utiliza en verduras. Bueno, el siguiente corte es el corte Matignon.
Se hace de esta manera, es muy parecido al anterior. Cortamos como el corte pasado y cortamos unos pequeños cubos. Que sean de 1 centímetro. Serían una combinación del corte Mirepoix y el Macedonia. Bueno, el siguiente corte es el corte pluma. Este corte se utiliza en cebollas. Se parte a la mitad y utilizamos la parte de los bulbos que los conecta, que los une, y hacemos un corte delgado. Y debería quedar algo parecido a esto. Vean cómo está unido por los bulbos. Ok, el siguiente corte es el corte batonetes, bastones, y lo voy a hacer. Le damos forma rectangular. Okay. Y quedan así. Son bastones de 1 por 6 a 7 de largo. Bueno, el siguiente corte es el corte Brunoise y se corta de esta manera. Le damos forma. Cuadros pequeños. Quedan así. Son pequeños cubos de 1 por 1 centímetros. Bueno, el siguiente corte es el Petit Brunoise. Este es idéntico al corte Brunoise, pero son cubos más pequeños aún. Yo voy a reutilizar material del corte pasado, del Brunoise, y pues queda algo así. Queda algo así, son pequeños cubos de 1 por 1 milímetros, muy pequeños. Bueno, el siguiente corte es el corte chiffonade. En mi caso no tengo hojas de perejil ni de cilantro, entonces agarré unas hojas del árbol que tenía ahí en mi casa y las traje. Y se hace de esta manera: primero juntamos las hojas, las encimamos y después las enrollamos. Una vez enrollada, vamos a ir haciendo unos finos cortes de lado a lado. Debería quedarte algo así. Son unos cortes de 3 por unos 30 a máximo 60 milímetros. El siguiente corte es el corte media luna, es muy sencillo.
Yo voy a utilizar una calabacita y se hace de esta manera. De aquí procedemos a partir a la mitad. Y de aquí, pues, la volvemos a partir en pequeños pedazos. Queda algo así. Una media luna. El siguiente corte es el corte cincelado. Este corte es específico para cebollas. Lo primero que hacemos es partir la cebolla a la mitad. Yo estoy reutilizando material. Una vez partido, vamos a crear unos cortes como si estuviéramos haciendo media luna. Corte media luna pasado y pues así se desprende. El próximo corte es el corte cencilado, doble cencilado, igual que el anterior, cencilado, pero este es más fino. Para esto ocupamos una cebolla, de nuevo reutilizando, y una vez la partimos por la mitad, 15 del lado del rabo, vamos a hacer estos cortes. Son cortes muy delgados. Una vez hechos estos cortes, ahora de este lado vamos a hacer otros. Y ahora sí, cortamos. Y va a quedar cubitos muy pequeños de cebolla. Bueno, el siguiente corte es el corte Van Dyke, corte Van Dyke, el corte Van Dyke. Este consiste en realizar un corte de zigzag a la mitad de la hortaliza o fruta, de tal manera que queden conectados para así partirla en dos. Se utiliza para decoraciones y se hace de esta manera. Y bueno, queda de esta manera. Perdone por la técnica, pero aún no me sale muy bien. Pero queda así, en zigzag o forma V, que estén conectados. Bueno, los cortes que vi anteriormente son cortes para verduras y frutas. Ahora le voy a mostrar cortes que son para papas, cortes de papas. Bueno, pues el primer corte de papa es el alunet, así que lo voy a mostrar. Estos son muy parecidos a los bastones. Estos tienen un tamaño de 5 a 6 centímetros de largo y unos 0,5 de espesor. Quedan así. Son para papas a la francesa. Así que el siguiente corte es el corte chetu.
Este corte consiste en darle una forma ovalada o de huevo a la papa. Se recomienda utilizar un cuchillo mondador. En mi caso yo no lo tengo aún, así que voy a usar el cuchillo chef. Queda algo así. Estos cortes son peligrosos y deben ser realizados en el aire. A mí no me sale, la verdad, pero con práctica me irá saliendo. Con estos tipos de cortes debes tener paciencia. Pues algo así quedan, la verdad. Es como del tamaño de un huevo. El siguiente corte es el corte chips. Este corte también es muy conocido por las papas y se hace de esta manera. Primero retiramos una punta y procedemos a hacer unos finos cortes de aproximadamente 1 milímetro de largo. Quedan algo así, no muy, de grosor, 1 milímetro, no son muy gruesas. Estos generalmente se usan para freír y quedan como las sabritas, corte chips. Ok, el siguiente corte es el corte fondant. Este es muy parecido al corte chateado. A diferencia de aquel, este tiene un largo de 55 milímetros, mientras que aquel tiene un largo de 35 milímetros. Así que se hace de esta manera. Debemos darle una forma ovalada. Pues ya está. Queda algo parecido a esto. Es igual al otro, más grande, de 55 milímetros de largo a 6.
Bueno, el siguiente corte es el corte frites. Es muy parecido al corte de bastones y va algo así. Yo estoy reutilizando papa porque no tengo mucho material. Son cortes así, son de 5 centímetros por 3 milímetros. Son así, son algo chaparritos. Bueno, el siguiente corte es el corte Goose o Goose. Este también tiene un torneado de 25 milímetros, como las anteriores también. Así que vamos a hacer. Ok, esto es más difícil porque es más pequeño o no puedo hacerlo bien, pero queda algo así. Son muy pequeños. Bueno, el siguiente corte es el corte Maxime. Es muy simple, son unos pequeños cubos que se hacen de esta manera. Son así, pequeños cubos de 2 por 2. Así quedan. Bueno, el siguiente corte es el corte Mignonette. Es parecido a bastones, pero más pequeño. Se hace así. Le damos forma. Quedan así. Pequeños bastones de 1 centímetro por 4 centímetros. Bueno, el siguiente corte es el corte Olivetes. Tienen una forma de torneado con un largo de 20 milímetros o 2 centímetros. Se hace de esta manera. Se corta. Y a se le saca forma. A ver si sale, no es muy grueso esta.
Perdón el ruido, si hay ruido. Pero hay un evento aquí cerca. Son así. Siguiente corte, el corte de pailete. Este corte es como bastones, pero muy finos. Se hace así. Le damos forma. Son palillos finos de uno por uno. Estos todavía pueden ser más chicos. Así. El siguiente corte es el corte parmentier. Estos son cubos y se hacen de esta manera. Son cubos pequeños de unos 5 por 5 milímetros de papa. Bueno, el siguiente corte es un corte, se llama Pond New. Voy a reutilizar otro corte porque casi no me queda. Papa y va así. Queda así. Es un corte de 15 por 30 milímetros. El siguiente corte es el corte risoles. Son cubos y se hacen así. Le damos forma. Estos son cubos que deben quedar de 1 centímetro por 1 centímetro. El siguiente corte es el corte Savoyard. Son rodajas de unos 2 milímetros de largo, no muy grandes, anchas. Quedan así, 2 milímetros. El siguiente corte es el corte Souffless. Es como el anterior, solo que en lugar de 2 milímetros van a ser 3. Así que tomamos 3. Quedan así de grosor. El siguiente corte es el corte Mincé. Son pequeñas tiras. Te lo voy a mostrar. Estas tiras son de 1 centímetro por 4.
Son así. 1 centímetro por 4 de largo.